Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos, tengo un tema que simplemente, bueno, es que no me lo esperaba. Es de esas noticias que te dejan pensando, te hacen repasar momentos y te hacen soltar un "ay, no puede ser". Y estoy hablando ni más ni menos de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus, la serie que nos hizo soñar con amores de verano y miradas cómplices. Prepárense porque esto es algo que no se veía venir. ¿Recuerdan el 18 de agosto de 2025? Bueno, ese día, el mundo del entretenimiento turco y por extensión el mundo entero se paralizó. La noticia saltó a todos los medios. Can Yaman y Demet Özdemir, los inseparables Sanem y Can Divit, sorprendieron a todos. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto, ni de un rumor pasajero. Estoy hablando de algo mucho más grande. Algo que muchos fans habían soñado, algo que algunos creían imposible. Para los que quizás sean nuevos en este mundillo, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman, el hombre que nos enamoró a todos con su sonrisa y su físico, y Demet Özdemir, la chica soñadora, divertida y con una energía que contagia, fueron la pareja estrella de Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, fue un éxito rotundo. Un fenómeno mundial. Y claro, con ese éxito, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Erkenzicus no solo fue una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de éxito con un pasado misterioso, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, las risas compartidas, todo parecía real, auténtico. Los fans no tardaron en notar esa conexión especial. Empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada foto que compartían en redes sociales. Se crearon foros, grupos de discusión, perfiles dedicados a la pareja. La pasión era evidente y la esperanza de ver su amor traspasar la pantalla crecía con cada episodio. Las redes sociales ardían. Miles de fans soñaban con que el amor de ficción se convirtiera en realidad. Y sí, hubo rumores, fotos, vídeos, de todo. Pero siempre se mantuvo esa línea entre la amistad y la profesionalidad. Ellos, con su encanto natural, alimentaban un poco las expectativas, pero nunca confirmaban nada. Nunca desmentían, pero tampoco confirmaban. Mantenían el misterio y eso, sin duda, contribuía a la expectación. Hubo momentos clave que alimentaron aún más los rumores. Las publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos, las fotos que parecían insinuar algo más que una simple amistad, las declaraciones en entrevistas que dejaban entrever una posible conexión. Los fans, siempre atentos, analizaban cada detalle, cada gesto, buscando señales que confirmaran sus sueños. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series románticas, es común que los actores creen una fuerte conexión. La cercanía, el compartir largas horas de trabajo, el tener que interpretar escenas de amor y pasión, a menudo genera una intimidad especial. Pero eso no siempre significa que el romance se traslade a la vida real. A veces la química que vemos en pantalla es producto de la interpretación, del talento, de la profesionalidad. Otras veces hay algo más. Lo que sucedió el 18 de agosto de 2025, bueno, fue impactante. La noticia se esparció como la pólvora. Portales de noticias, blogs de farándula, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado tanto? ¿Por qué esta sorpresa? La verdad es que se casaron. Sí, escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto. Un secreto guardado con maestría, un secreto que sorprendió a todos. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja y luego por ellos mismos. Publicaron fotos en sus redes sociales, fotos que por supuesto, se volvieron virales en cuestión de minutos. Imágenes de la ceremonia, de los anillos, de sus miradas llenas de amor y felicidad. Fue algo mágico. Un cuento de hadas hecho realidad. Un cuento de hadas moderno, lejos de los focos, con un toque de misterio y romanticismo.
La reacción del público fue, como era de esperar, increíble. Los fans, que habían soñado con este momento durante años, estallaron de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de buenos deseos, de muestras de cariño. Fue una verdadera fiesta virtual. La noticia se convirtió en tendencia mundial, y los hashtags relacionados con la boda inundaron las plataformas digitales. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura de la noticia. Revistas, periódicos y programas de televisión dedicaron espacio a la noticia. Se analizaron las fotos, se investigaron los detalles, se buscaron declaraciones de amigos y colegas. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el tema de conversación en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo fue que esto sucedió en secreto? Bueno, según las fuentes, decidieron mantener la boda en privado por varios motivos. Primero, querían proteger su intimidad. Ya habían vivido lo suficiente con los rumores y la presión mediática. Segundo, querían que este momento fuera solo para ellos, para sus familias y amigos más cercanos. Y tercero, quizás quisieron sorprender a todos, dejar a la gente con la boca abierta. Y vaya que lo consiguieron. La decisión de casarse en secreto fue una elección valiente y significativa. En un mundo donde las celebridades están constantemente expuestas a los medios, donde cada paso es analizado y comentado, elegir la privacidad es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, este es nuestro momento, y lo vamos a disfrutar a nuestra manera. La boda, por lo que se sabe, fue una ceremonia íntima y romántica. Se llevó a cabo en un lugar paradisíaco con una decoración sencilla pero elegante. Los invitados, seleccionados con mucho cuidado, eran personas importantes en la vida de Can y Demet. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Gente que realmente los quería y que celebraría su amor. Se especula que la ceremonia se realizó en una playa exótica, con una puesta de sol de ensueño como telón de fondo. Los novios intercambiaron votos llenos de emoción y sentimiento. Se dice que la atmósfera era mágica, llena de amor y felicidad. Los detalles de la boda, como la elección del vestido de novia, el traje del novio, el menú y la música, fueron cuidadosamente seleccionados para reflejar la personalidad y los gustos de la pareja. La elección de mantener la boda en secreto no solo fue una decisión personal, sino también una declaración de independencia. En un mundo donde las bodas de las celebridades se convierten en eventos mediáticos, donde los contratos publicitarios y las exclusivas son moneda corriente, Can y Demet optaron por la autenticidad. Por el amor por encima de todo. ¿Qué implicaciones tiene esta boda para sus carreras? ¿Cómo afectará a sus proyectos futuros? Bueno, lo cierto es que a pesar de ser una sorpresa, no creo que esto perjudique en absoluto a ninguno de los dos. De hecho, podría ser todo lo contrario. Can Yaman, con su fama internacional, sigue siendo uno de los actores turcos más cotizados. Tiene proyectos en Italia, en España, es un verdadero ícono. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo han convertido en una estrella a nivel mundial. Su matrimonio, lejos de restarle popularidad, podría incluso aumentar el interés del público por su vida personal y sus proyectos futuros. Demet Özdemir, con su talento y su encanto, continúa cosechando éxitos en Turquía. Su versatilidad como actriz, su capacidad para conectar con el público y su belleza natural la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Su matrimonio también podría traerle nuevos proyectos y oportunidades. El público, siempre ávido de historias románticas, podría seguir con entusiasmo la vida de la pareja y sus proyectos futuros. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la vida personal y la profesional a menudo se entrelazan. Los fans se interesan por la vida de las celebridades, y eso puede influir en su popularidad y en sus carreras. Sin embargo, la clave del éxito reside en el talento, la dedicación y la capacidad de conectar con el público. Ahora, una cosa que siempre me ha fascinado de las historias de amor en el mundo del espectáculo, es cómo los fans, y el público en general, se involucran emocionalmente. Cuando vemos una pareja en la pantalla, sobre todo si hay mucha química, solemos fantasear con que esa conexión traspase la ficción. Y en el caso de Can y Demet, la química era innegable. La forma en que se miraban, las risas, las bromas, todo parecía real. Por eso, cuando se confirmó su matrimonio, la alegría fue tan grande. Era como si, de alguna manera, los fans también estuvieran celebrando su propia historia de amor. Porque al final, el amor es algo universal, algo que nos conecta a todos.
Y ver a dos personas felices, a dos personas que se aman, es algo que siempre nos llena de alegría. La conexión entre los fans y las celebridades es un fenómeno complejo y fascinante. Los fans invierten emocionalmente en las historias que ven en la pantalla, y a menudo, desean que las relaciones de ficción se conviertan en realidad. En el caso de Khan y Demet, la química era tan palpable que los fans sentían que estaban presenciando algo especial, algo auténtico. La boda de Khan y Demet no solo fue una noticia impactante, sino también una fuente de inspiración. Muchos fans se sintieron identificados con la historia de amor de la pareja. Vieron en ellos la esperanza de que los sueños se hagan realidad, de que el amor verdadero existe. Y no solo eso. Esta noticia también abre un debate interesante sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta dónde tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos? ¿Es justo que se les exija estar siempre disponibles para los medios, para los fans? Son preguntas difíciles, y no hay una respuesta única. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos derecho a nuestra intimidad. La privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades no son una excepción. Sin embargo, en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están siempre presentes, la privacidad se convierte en un desafío. Las celebridades se enfrentan a una constante presión para compartir su vida personal, para estar siempre disponibles para el público. Es importante que los medios de comunicación y los fans respeten la privacidad de las celebridades. Es fundamental entender que las personas detrás de los personajes tienen derecho a su intimidad, a su espacio personal, a su vida privada. Y creo que Khan y Demet, con su decisión de casarse en secreto, nos han dado una lección importante. Nos han demostrado que es posible vivir el amor a tu manera, sin presiones, sin etiquetas, sin tener que darle explicaciones a nadie. Y eso, en un mundo cada vez más expuesto, es algo que se agradece. La decisión de Khan y Demet de casarse en secreto es un ejemplo de autonomía, de la capacidad de elegir cómo vivir la propia vida. Es una forma de decir: nosotros decidimos cómo queremos amar, cómo queremos vivir, y nadie más. La verdad es que a pesar de que nos tomen por sorpresa, este tipo de noticias nos recuerdan que a veces, la vida supera a la ficción. Que las historias de amor pueden ser reales, incluso en el mundo del espectáculo. Que los sueños pueden hacerse realidad, aunque parezcan imposibles. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que el amor puede ser mágico, sorprendente e inesperado. Es una prueba de que el amor verdadero puede encontrar su camino, incluso en medio de la fama y la presión mediática. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Cómo continuará la historia de Khan y Demet? ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos futuros? ¿Veremos más fotos, más detalles de su vida en pareja? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, sea como sea, estaremos atentos. Seguiremos apoyándolos, seguiremos celebrando su amor. Y por supuesto, seguiremos soñando. Es inevitable que el público sienta curiosidad por el futuro de la pareja. Los fans querrán saber más sobre su vida en pareja, sobre sus proyectos futuros. Pero es importante respetar su privacidad y darles espacio para disfrutar de su amor. La historia de Khan y Demet es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Es un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia, que les haya parecido interesante y que, como a mí, les haya dejado una sonrisa en la cara. De verdad, no me esperaba esto. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, contarme qué piensan, qué les pareció la noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de la decisión de casarse en secreto? Me encanta leerlos. Y no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.